Quiero que también nos ayudes a predicar la palabra de Dios. ¿Y de qué forma, de qué manera? Compartiendo. Comparte este enlace a algún amigo, a algún familiar, a algún ser querido que va a bendecir su vida. Luego después a través de YouTube también lo puedes compartir. Dice la palabra de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es impresionante. Dije que esto va a mover todo estándar de nuestras vidas. ¿Quién es sabio? Estoy leyendo libro de Santiago, capítulo 3, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, número 1, pura; número 2, pacífica; número 3, amable; número 4, benigna; número 5, lleno de misericordia; número 6, de buenos frutos; número 7, sin incertidumbre; y número 8, ni hipocresía. Es impresionante esta palabra. Quiero leerla nuevamente. Me bendice esta palabra, mueve mis estándares, me sacude, ¿sí? Como un impacto, sacude todos nuestros estándares y pregunta, Santiago, a vos que estás ahí en tu casa, a vos que estás allí en tu vehículo, porque hay gente que está yendo de trabajo, se está yendo a su trabajo y a través de la radio está escuchando y quiere una palabra. Hay gente que viene a través de la ruta también, ha sintonizado la radio, pero quiere justamente escuchar una palabra, que ha salido y pensando que se va al trabajo, pensando que regresa, otros que regresan hacia su casa, ¿con qué se van a enfrentar? Qué bueno, qué lindo que poder escuchar una poderosa palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? No levante las manos. Muestre con la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal. Número 2, es animal. Y número 3, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, dice Santiago, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Padre, bendecimos tu nombre, te glorificamos a ti, Señor, en esta tarde, noche, te honramos. Señor Dios del cielo, pedimos que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, que tú pongas tu palabra precisa, justa y necesaria, la cual nosotros necesitamos. Señor, es tu palabra, no es mi palabra. Señor, unge mis labios, unge mi corazón, para que todo lo que salga a través de mi vida pueda bendecir
a las personas, pueda bendecir a mis amigos, pueda darle una dirección, pueda darle sentido, razón de existencia, Señor Dios, y eso le produzca dentro de su corazón aferrarse más que nunca a tus promesas, a tu palabra, y caer rendido delante de tus pies. Padre, derrama espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Te doy gloria, te doy honra, honor, poder, gracia, unción y misericordia. Y te damos ahí en tu casa, dale un aplauso glorioso al Rey que vive por los siglos de los siglos, porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Me emociona, me emociona el hablar de Dios, el llenar mi boca, llenar mi corazón, mi vida, hablar de la palabra, porque la palabra va a bendecir a muchas vidas, va a bendecir al oyente, va a bendecir al amigo, aquel que por primera vez nos sintoniza. Gracias. Gracias por permitirnos, gracias por recibirnos a través de la radio, a través de la plataforma digital. Gracias. Que Dios te bendiga, que nada te moleste. Aquí Santiago, yo puse como título de este mensaje, verdadero o falso. Sí, como los juegos, verdadero o falso. Santiago muestra dos sabidurías. Santiago aquí está mostrando dos sabidurías, porque hay dos sabidurías, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, hay dos sabidurías. Una es la de lo alto, la que desciende del cielo, donde no hay sombra ni variación. Y está también aquella, la terrenal, el mostrar la diferencia. Santiago, el escritor de este libro, el mostrar la diferencia entre la verdadera y la falsa sabiduría. Que nosotros podamos saber separar, discernir, entender y comprender. Y cuando Santiago está hablando acerca de la sabiduría, no está hablando acerca de cuánto conocimiento tiene la persona. Santiago, cuando habla en esta parte, no está hablando, no está diciendo de cuánto conocimiento he adquirido en la vida, cuánto conocimiento, sino cómo vive el día a día. ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos su vida cada día? ¿Cómo vive? Por eso la sabiduría nos está diciendo acá, a ver cuánto conoce, cuánto conocimientos uno sabe, uno ha adquirido, sino cómo vive la vida. Cómo vive constantemente, cómo enfrentamos la vida con la sabiduría de lo alto. Cómo enfrentamos la vida. Cómo nos relacionamos, cómo enfrentamos la vida con la sabiduría de lo alto. Y también cómo enfrentamos la circunstancia, cómo enfrentamos las circunstancias de la vida con la sabiduría terrenal. ¿Cómo enfrentas la vida diaria, la vida, tu vida? ¿Cómo enfrentas? ¿Con la sabiduría del cielo, con la sabiduría de lo alto? ¿O cómo enfrentas las circunstancias de la vida con la sabiduría terrenal? ¿Cómo enfrentamos con la terrenal? ¿Por qué? Porque es la que más consecuencia nos trae. La sabiduría terrenal es la que más consecuencia uno recibe, uno tiene. Porque si uno no sabe cómo
enfrentar los problemas con la sabiduría de lo alto, si uno no sabe, si vos no sabés cómo enfrentar con la sabiduría de lo alto, indudablemente vamos a enfrentar con la otra sabiduría, con la sabiduría terrenal. ¿Cómo enfrentas tus problemas, tus crisis? Con la sabiduría del cielo, con la sabiduría de lo alto. ¿O cómo enfrentas tus crisis? ¿Cómo enfrentas tus problemas? ¿Cómo enfrentas tus situaciones? Con la sabiduría humana, que es la terrenal, la humana. Por eso es tan interesante y tan importante que nosotros podamos entender. Dice las Escrituras, quiero leerle en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 11 hay algo que es interesante para nosotros en este tiempo. En el Mateo capítulo 11, versículo 29, dice las Escrituras de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús. El Señor nos está diciendo, Mateo, estoy leyendo el libro de Mateo, capítulo 11, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El ejemplo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El ejemplo es Cristo, la sabiduría es Cristo. Y eso es lo que yo tengo que entender, tengo que comprender. No es la iglesia Juan 3:16, no es la iglesia número tal, no es la iglesia de nombre de tal, no es la otra iglesia que está en determinado barrio, que está en el centro o que está allí en la montaña. No. El ejemplo es Cristo. Y el ejemplo es Cristo. Y Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. O sea, que la vida, que los conflictos, que los problemas, que las enfermedades que nosotros vamos a enfrentar y que debemos de enfrentar día a día, momento a momento, nosotros tenemos que ser como Cristo. ¿Cómo es Cristo? Tienes dos características. ¿Cómo es Cristo? Porque Cristo o Jesús, el Señor, es mi ejemplo. Él dice que Él es manso y humilde. Él es manso y humilde de corazón. Y al ser manso y humilde de corazón, eso nos lleva a nosotros a encontrar descanso. Encontrar descanso. Las características de Jesús es manso y humilde. Y en medio de estas pandemias, en medio de estas crisis, es lógico que sientas temor, es lógico que sientas miedo, es lógico que sientas pánico, que sientas que todo esto se desmorona, es impredecible, es cierto, pero el Señor nos dice que si nosotros hallaremos descanso para nuestras almas. El Señor dice que nosotros encontraremos descanso para nuestras almas. ¿Pero cuándo? Cuando somos mansos y humildes de corazón. Cuando somos mansos y humildes de corazón. Y no dice humilde de ropa, no dice humilde de rostro, sino humilde de corazón. Me gusta esta palabra.
Me encanta, me emociona, me llena, me bendice esta palabra. Aprended de mí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor. Él es el ejemplo. No es fulano de tal, no es la iglesia tal. Es Cristo, es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Hay muchísima gente, ni te imaginas, hay muchísima gente que no tiene descanso. Hay muchísima gente que está sumida en el estrés, consumida por la depresión, llena de temores, miedo, gente que en la noche ni siquiera duerme. Gente que con ese temor, con ese miedo, con ese pánico, no te imaginas. No, ni siquiera te imaginas. Es increíble la cantidad de gente que a la noche no puede dormir, no puede descansar. Y la radio Génesis y las radios cristianas han cumplido una función y cumplen una función maravillosa, extraordinaria, porque ese hombre, esa mujer, y es lógico que no sabe cómo enfrentar la vida, cómo resolver, es lógico que busca y empieza a buscar y se conecta en la noche a través de la radio, a través de un mensaje, de una prédica, a través de una canción, tratar de aliviar su corazón, su angustia y encontrar un poco de paz. Es increíble la cantidad de personas, de gente. Yo recuerdo cuando vivía en la ciudad de Río Gallegos, me acuerdo, sintonizaba en la noche, quería escuchar la palabra, me interiorizaba, me interesaba la palabra de Dios. Y mientras mi compañera de la vida dormía, yo pegado con la radio y escuchaba a lo lejos, porque apenas se lograba captar o sintonizar. Me acuerdo la AM 1350. Y ahí escuchaba el mensaje de Dios y escuchaba la palabra de Dios. Y claro que sí, no podía dormir. Necesitaba que algo calme, traiga tranquilidad, traiga sosiego a mi vida y a mi corazón. Y eso es lo extraordinario que hace la palabra de Dios cuando nosotros empezamos a entenderla, cuando empezamos a comprender su palabra y Dios empieza a bendecir nuestras vidas y nuestros corazones. La gente busca, pero cuando nosotros hablamos de sabiduría de lo alto, cuando hablamos de la sabiduría de lo alto, dice el verso 17, dice que las características de la sabiduría de lo alto, dice que es pura en pensamientos, en palabras y en acción. Porque dice así, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura en la palabra, es pura en su pensamiento, es pura en su accionar, en su acción. Número dos, la sabiduría de lo alto es pacífica y al ser pacífica es amiga de la paz. Estoy descifrando, diciéndote las características de la sabiduría de lo alto. Es pura, es pacífica, es amiga de la paz, contribuye a que tú puedas establecer paz en tu vida,
paz en tu hogar, paz en tu lugar a donde te mueve. Es pacífica. Es impresionante esta palabra. ¿Por qué? Porque también una de las características es amable, es razonable. La palabra, la sabiduría de lo alto es razonable, es moderada, es complaciente, es amable, es complaciente, es moderada. La sabiduría que viene de lo alto es benigna, es dócil, es fácil de persuadir. Dios nos persuade, su palabra nos convence, nos persuade. Cuando escuchamos su palabra, nos trae. Escuchamos nosotros a gente que viene a nuestros templos, a nuestra iglesia, y luego después les preguntamos qué tal, cómo está, cómo se sintió, le gustó, le agradó la reunión, qué le pareció, Dios le habló, cómo se siente, dice, y la gente nos dice, qué lindo que es esto, siento paz, parece que se me fue los problemas, las mochilas que tenía. Eso hace la sabiduría de Dios. Es pacífica, es amable, ¿sí? Es amable, es razonable. La sabiduría de Dios también es benigna, es dócil, es fácil de persuadir. Está llena, la sabiduría de Dios está llena de misericordia, ¿sí? Refleja la sinceridad. Eso es lo que hace la sabiduría de lo alto, refleja la sinceridad de la persona, ¿sí? Y dice que está llena de misericordia, y esto es bueno. Y dice de buen fruto, la sabiduría de Dios es de buen frutos. Y esos frutos, es decir, producto o recompensa de una conducta correcta, que tiene fruto y es la recompensa o es el producto de una buena conducta que tiene la sabiduría de lo alto. Número 7, sin incertidumbre, es firme, es imparcial, no discrimina. La sabiduría de Dios no te discrimina, es imparcial. La sabiduría de Dios es firme, sin incertidumbre, no tiene incertidumbre, no te deja en la duda. Porque es firme, porque la sabiduría es imparcial y no discrimina. Y número 8 dice, ni hipocresía, sin hipocresía. Número 8, sin hipocresía. ¿Qué quiere decir? Que es genuina, que sin disfraz, es sincera, no pretende ser otra cosa. La sabiduría de Dios no pretende ser otra cosa de lo que es, porque ella es así, sin hipocresía, procede de manera correcta. Esta es la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Ahora la pregunta surge, lo que dice Santiago. Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? Es la pregunta que hace. Santiago hace, y eso mueve los estándares. Estuve hablando acerca de la sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría que es pura, que es amable, que está lleno de misericordia. Las características de la sabiduría de lo alto.
Y ser sabio en el literal, porque pregunta Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y en el literal, yo debo de entender literalmente, sabio y experto es el que tiene conciencia. Escucha, sabio y entendido es aquella persona que tiene conciencia de su gran responsabilidad como cristiano. Sabio y entendido en el literal es el que tiene conciencia de su gran responsabilidad como cristiano, como embajador de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio, porque somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para cosas buenas, para cosas maravillosas, para cosas que trascienden, para cosas que no tienen hipocresía, para aquellos que es pura, que es amable, que es benigna, que está llena de misericordia, que es pacífica, que está lleno de buenos frutos, que no tiene incertidumbres. ¿Por qué? ¿Quién es sabio y entendido? Es la persona. Es el ser humano, es el cristiano, es la persona que tiene conciencia de su gran responsabilidad. Tú tienes. La pregunta, ¿tengo conciencia de mi responsabilidad? De la responsabilidad que yo tengo como embajador, como creyente, como hijo de Dios. Soy consciente de la responsabilidad de la cual me ha delegado, de la cual me escogieron, de la cual me llamaron. El escritor de este libro hace énfasis. ¿En qué cosa hace énfasis? Hace énfasis en lo que para él es la clave. ¿Y cuál es la clave? Es la conducta. Es nuestra conducta cristiana. Él hace énfasis a la conducta, al proceder como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, la cual indudablemente que a través de la fe, la fe se debe demostrar con hechos, se debe mostrar con hechos en sus obras. La fe, mi fe debe tener un resultado y la fe debo de demostrar con hechos, con obras. ¿Tengo conciencia de mi responsabilidad? ¿Quién es sabio y quién es entendido? Muestre, dice Santiago, muéstrela, pero con sus hechos. Muéstrelo con sus obras. Debemos demostrar. No debemos de ser oidores solamente, debemos de ser hacedores de su palabra. Si uno es sabio y si es entendido, debe demostrar a través de su conducta, a través de su proceder. Y eso es lo bueno, la sabiduría genuina. La sabiduría genuina se demuestra a través de sus obras. A través de sus obras o por medio de las obras. Esa es la verdadera sabiduría que describe Santiago, que no es solo palabras, sino que se traduce en hechos concretos,
Eso es la sabiduría que proviene de lo alto. La sabiduría que proviene de lo alto es eso, es interesante. Esa es la verdadera sabiduría que demuestra no solamente de palabra, sino se traduce en hechos concretos. Hechos concretos en nuestras vidas. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 16. Jesús de Nazaret dijo: por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Por los frutos se conoce el árbol. No dice por lo que habla, no dice por lo que piensa, no dice por lo que sabe, dice por los frutos. Por los frutos se conoce. Y eso es importante y bendice mi vida. ¿Cómo conozco a un hijo de Dios? ¿Cómo conozco a un creyente, a un cristiano? ¿Cómo conozco a uno que es de Dios y a otro que es falso? ¿Cómo conozco a uno que es verdadero y cómo conozco a otro que es falso? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo te das cuenta? Por eso es interesante, no solamente es conocer las Escrituras, leer, saber el pensamiento que Dios requiere, que Dios tiene, que Él tiene pensamientos de bien y no tiene pensamientos de mal, sino que nos enseña a juzgar, nos enseña a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y entre lo malo, entre la sabiduría que proviene de lo alto y la sabiduría terrenal o la sabiduría humana. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo sabes? Por sus frutos. La Biblia dice por sus frutos. No por lo que me habla, no por lo que dice. Yo tengo que ver sus frutos. Escucha, esto es interesante, esto es importante para tu vida, para tu corazón, que puedas agendar y puedas saber indudablemente lo que Dios requiere para ti, para mí, que nosotros cómo enfrentamos nuestra vida cotidiana, cómo nos enfrentamos ante circunstancias y ante situaciones. Por los frutos, la Biblia dice, por los frutos lo conoceréis. El temor que tengo es que escuchas a gente. El temor que tengo es que escuchas a gente que no conoce sus frutos. Escuchas a gente que no conoces sus frutos, que no le conoces su fruto, no le conoces su familia, pero te encanta escucharlos predicar. Te encanta escucharlos a predicar. Te encanta leer sus libros, pero no conoces sus frutos. Te encanta escucharlo, pero no conoces sus frutos. No conoces sus familias. Te encanta leer sus libros, pero no conoces sus frutos. Muchas veces te impacta justamente más, te impacta el personaje, la persona que nos predica la palabra, pero que no lo conocemos. A lo mejor tenga frutos, pero no conocemos sus frutos. Puede ser que tenga frutos, pero yo no le conozco los frutos. ¿Está enojado, pastor? No estoy enojado. Dice la palabra de Dios en el libro
de Mateo capítulo 7, versículo 15. Mejor vamos a la palabra. Mejor que Dios nos hable a través de la palabra. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser consciente de la responsabilidad que tengo, y lo que leíamos de la sabiduría de lo alto, que proviene de lo alto, que es pura, que es amable, que es benigna, que es pacífica, que está llena de misericordia, que da frutos, que no tiene hipocresía, que es transparente, que es genuina, que es verdadera, que permanece para siempre. Por eso la palabra siempre nos va a dar la respuesta ante tu duda, mi duda, ante mi posición y la posición del otro. La palabra, mejor es la palabra. Dice el libro de Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Libro de Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante. Y eso es lo interesante. No porque me predique, no porque me hable, no porque me hable bien, sino que debo de conocer sus frutos. No porque me predique, no porque me hable, sino que yo tengo que reconocer, yo tengo que saber. La palabra de Dios me está diciendo que yo tengo que conocer sus frutos para yo a su vez recibir. La diferencia sobre lo verdadero y lo falso, ¿sabe qué es? La diferencia entre lo verdadero y lo falso son los frutos. De lejos a los árboles, todos los árboles son iguales, de lejos. Todos los árboles todos son iguales. Pero cuando yo me acerco y miro ese naranjo, ¿por qué sé que es un naranjo? Por su fruto, porque tiene naranja. Miro este otro árbol y este es un manzano. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene manzanas. Todo árbol de lejos son todos iguales, pero cuando yo me acerco y lo puedo mirar de cerca, ahí está la diferencia. ¿Sí? Creo que nosotros hemos sido demasiado ingenuos. Creo que nosotros hemos sido demasiado ingenuos. Hemos creído todo. No separamos, no discernimos, no miramos, no cotejamos de acuerdo a la instrucción que nos da su palabra. Jesús está hablando, Jesús está diciendo, no porque me predique bien, no porque me hable, sino yo tengo que reconocerlo por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Uno tiene que ver los frutos. ¿Quién es sabio y quién es entendido? La sabiduría de lo alto es genuina. La sabiduría de lo alto, genuina. O es genuina la sabiduría de lo alto
por sus obras. Nosotros, usted y yo, nos fuimos llamados, nosotros fuimos llamados para buenas obras. Fuimos llamados para buenas obras. No para las malas. Y si no tengo buenas obras, es porque no tengo la sabiduría de lo alto. Y si no tengo buenas obras, no tengo la sabiduría de lo alto. Sino que hay una sabiduría que es terrenal, que menciona Santiago. Hay dos sabidurías, una la que desciende de lo alto y otra que es terrenal. Es terrenal esa sabiduría. Y no solamente es terrenal, sino dice que también es animal y comienza a descender. Y a su vez, luego después dice que es diabólica. Es terrenal, es animal y es diabólica. Si no tengo la sabiduría de lo alto, tengo la sabiduría terrenal. Y ese es el problema. Y esa es una escalera. Hay una escalera que sube, pero también hay una escalera que desciende. La sabiduría de lo alto que sube, la sabiduría de lo alto, y está la sabiduría terrenal que desciende, que es terrenal, que es animal y luego después es diabólica. ¿Con qué sabiduría nos estamos manejando y enfrentando la vida? ¿Cómo enfrentas la vida cotidianamente? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cuál es la terrenal? La terrenal se usa a criterios humanos. La sabiduría terrenal o humana usa criterios y dice: si yo no veo, no creo. Mirá, si yo me voy a creer esa. Y esa es la terrenal, que usa solamente el criterio humano, lo que cree, lo que piensa, lo que se imagina. Eso es, usa el criterio. Que tengo que ver para creer. Pero la sabiduría humana dice: bienaventurados que no me vieron, pero creyeron. Pero la terrenal es la que yo tengo que ver, para creer. Y que no solamente eso queda en lo terrenal, sino que comienza a descender y empieza a descender hacia lo animal. ¿Y qué significa la sabiduría animal? ¿Por qué dice animal? Está la sabiduría terrenal y luego desciende al animal. ¿Qué significa el animal? Literalmente, la sabiduría animal usa el instinto, el instintivo, que es la obra o el efecto del instinto, y no usa el juicio o la reflexión, sino que se mueve por el instinto animal de llevar y de saciar mis deseos.
Esa es la sabiduría animal que se mueve, se motiva por el instinto, que no razona, que no reflexiona, que no piensa, que no hay juicio, sino que es llevado por el instinto, por las pasiones desordenadas, a saciar ese deseo. La terrenal comienza con un criterio, y ese es lo bueno, lo maravilloso, que uno es el criterio, el razonamiento, el pensar. Pero esa terrenal luego después empieza a descender y desciende a lo animal. El terrenal, el que no usa criterio, el que dice el que usa criterio, el que dice que yo tengo que ver para creer. Mira si yo me voy a creer esto. Y te dice, mira si me voy a creer. Dice, vos cuando te fuiste a comprar chicle, yo ya estaba haciendo globos. Yo tengo que ver para creer. Mira si yo me voy a creer esa tontera, me voy a creer eso. Y en vez de conocer la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios y la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios es buena, es amable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esa escalera es para arriba, no es hacia abajo. La sabiduría de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y voy subiendo los escalones, mientras que la sabiduría terrenal primeramente es terrenal, luego después empiezo a descender animal y sigo descendiendo hasta lo diabólico. Y si no subo, comienzo a descender. ¿Por qué diabólico? Te estarás preguntando, ¿y por qué diabólico, pastor? Yo tengo la sabiduría, uso el criterio, uso la reflexión, uso el juicio. Y con esa te enfrentas en la vida. Y con esa nos enfrentamos en la vida. ¿Por qué diabólico? Porque lo diabólico no está controlada. Escucha, lo diabólico no está controlado por la razón superior. No está controlada por la razón superior. No está controlado por lo de Dios. Y queda expuesto a los poderes inferiores. Esa sabiduría no está controlado, por lo superior, sino que al contrario, queda expuesta al inferior, a poderes inferiores. Por eso es diabólica. Porque no sube, desciende. Empieza a descender y su estado, la verdad que es terrible. Ese es el problema de no comenzar a subir, sino que uno empieza a descender y la persona no razona y la persona animal se deja llevar por los instintos. Lo quiere lograr, lo quiero lograr, lo quiero. No razona. Va a perder su familia, va a perder su hogar, va a perder su trabajo, va a perder su fuente laboral. No razona. Es motivado por el instinto. Es dirigido por sus impulsos naturales y luego después aún mucho más
por la sabiduría diabólica que toma control y dominio. No razona, vas a perder el hogar, vas a perder tu hogar, vas a perder tu familia, vas a perder tu matrimonio, vas a perder tu empresa. Razona, piensa, imagina. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido? Muestre por sus conductas. Pido a Dios que en esta noche esta palabra pueda abrir el entendimiento y podamos nosotros reflexionar. Porque si no estoy subiendo, estoy descendiendo hasta lo más bajo. Y así en esas condiciones me voy a enfrentar en la vida. Y así perderé y sufriré. Pero sigo leyendo la palabra de Dios. Verso 14 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólicas. Estas tres palabras van marcando, estas tres palabras indudablemente que van marcando los celos. Los celos. El apóstol Pablo decía que él tenía un celo. El celo me consume, pero por la obra de Dios, pero por el bien, ¿qué es lo que lo impulsaba al apóstol Pablo? Era lo bueno. Es cuidar la obra de Dios, es proteger la obra de Dios. Y él tenía celos. ¿Por qué? Por los falsos, por los que no eran genuinos, por los que no entraban dentro de los que tenían frutos. Pero esto terrenal, esto animal y luego diabólico, dice por estos celos amargos. Estos son celos amargos. Y la amargura está ligado justamente con la envidia, con lo que yo no tengo. Por eso el corazón, dice las escrituras, pero si tenéis celos amargos, amargo del odio, de la envidia, y habla de las características indudablemente de la sabiduría, que no tengo la sabiduría de lo alto, sino tengo la sabiduría, la terrenal, y estoy descendiendo. Por eso dice, y contencioso en vuestro corazón, no jactéis ni mientáis contra la verdad. No tengo sustentos. En otras palabras, no tengo sustentos. Mis palabras son como las nubes sin aguas. Son llevadas. No tienen propósitos. Y todos estos celos amargos y envidias es el producto de una mentira que no tiene sustento. Porque no tiene indudablemente la sabiduría de lo alto. Y eso es lo terrible. Y cuando tenemos la sabiduría terrenal, somos como el libro de Jueces, que dice la palabra de Dios, que cada cual hacía lo que bien le parecía, de acuerdo a su criterio.
lo que bien le parecía. Cada cual hacía a su criterio, sin razonar, con los impulsos naturales. Si usted mira la sociedad, cada cual hace lo que quiera. No hay criterios. Cada cual hace lo que viene. Fíjese, de una vuelta, mire nuestra sociedad. Por eso, querido amigo, querido hermano, hay dos sabidurías. La que proviene de lo alto, donde no hay sombra de variación. La pura, la genuina. Pero la sabiduría que es de lo alto. Y sigo leyendo verso 16, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación, y toda obra, toda intención es perversa. Toda intención y todo pensamiento, y es un celo amargo, carcomido por la mentira, por el odio, por la envidia. Saciar sus deseos, saciar sus deseos, sus apetitos. Pero la sabiduría de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué bueno es poder tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta, que convierte el alma. Porque imagínate, y con esto termino, ¿cómo enfrentas tu crisis? ¿Con qué sabiduría enfrentas tu crisis? ¿Cómo enfrentas cuando has perdido tu trabajo? Has perdido tu fuente laboral. ¿Cómo enfrentas esa circunstancia? ¿Cómo enfrentas cuando tu hija viene y te dice, papá, mamá, estoy embarazada? ¿Cómo enfrentas esa situación? ¿Con qué sabiduría enfrentas tu crisis? Papá, mamá, lo nuestro ya no va más. Me separo. ¿Cómo enfrentas esa circunstancia? Cuando vienen luego después, te dice, y es lógico, y dice, sí, pero me hicieron un chequeo y tengo cáncer. ¿Con qué sabiduría enfrentas tu crisis? ¿Con qué sabiduría enfrentamos nosotros nuestras crisis? La sabiduría de lo alto, y eso te tiene que traer, esto me tiene que traer paz. Dice las Escrituras que Dios no nos va a dar una carga mayor, una carga superior que nosotros no podamos sobrellevar. Esto me tiene que traer paz. Esto me tiene que traer paz, esto me tiene que traer seguridad. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. No es solamente es que tú conozcas de tapa a tapa las escrituras, que tú conozcas la palabra de Dios, que tú sepas muchos versículos y que prediques excelente y que hables, sino que tengo que tener frutos. Esto me tiene que dar paz. ¿Qué es lo que me tiene que traer paz?
Porque Dios dijo que no nos dejará y no nos desamparará. Por eso Dios te está hablando en esta hora, en este preciso momento que tú dices: estoy solo, estoy sola, estoy devastado, estoy devastado, estoy con mis crisis, estoy con mis pelos de punta. Pero ¿cómo lo enfrentas? ¿Con qué sabiduría? Quiero decirte con todo mi corazón y con toda mi alma que escojas lo eterno, que escojas lo de arriba. No hay sombra de variación y tus pensamientos serán diferentes. Como dijo el apóstol Pablo: en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo de buen nombre, en esto pensad, si hay virtud en ella, aférrate a la poderosa y eterna palabra de Dios que cambia y que transforma nuestros corazones. Debes de tomar una decisión en tu vida. No enfrentes tu vida diariamente con criterios, con impulsos naturales, con sabiduría diabólica, ni animal ni terrenal. Enfrenta con la sabiduría de lo alto, que es pura. La sabiduría de lo alto es pura, es preciosa, es maravillosa. La sabiduría de lo alto es pura. Con pensamientos, pura en pensamientos, pura en palabras y pura en acción. Con la sabiduría de lo alto, que es pacífica, es amiga de la paz, contribuye y establece paz en tu corazón. Busca por lo eterno, busca por lo verdadero, porque la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios es amable, es razonable, es moderada, es complaciente, te complace. ¿Sabes qué? Disfrutarla de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es benigna, porque es dócil, es fácil de persuadir. Dios te persuade. Me sedujiste, dijo Jeremías, más fuerte fuiste que yo, me cautivaste. Escoge por lo eterno. Escoge por lo que dura para siempre. ¿Por qué? Porque está llena de misericordia. Está llena, desborda de misericordia. La sabiduría de Dios refleja, la misericordia refleja la sinceridad. ¡Wow! Refleja la sinceridad en las personas. Y sabes que esta sabiduría te dará frutos. Empezarás a dar frutos, y esos frutos serán maravillosos, y esos frutos serán buenos. Es decir, producto o recompensa de una conducta. Al tener una conducta correcta, al tener una conducta buena, entonces empezarás a dar frutos apacibles, no celos amargos, no sumida en la depresión, no sumida en la tristeza, en la soledad. Dios te visitará. Y también la palabra de Dios, que dice que es la sabiduría de Dios es sin incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Que es firme, que es imparcial, y encima no te discrimina. Seas gordo, alto, petizo, no te discrimina Dios. Y por último, es sin hipocresías. ¿Por qué? Porque es genuina. No tiene disfraces, no se disfraza. Es sincera. No pretende ser otra cosa. Es como ella es como es. Procede de manera correcta. Escoge lo eterno. Si estás dispuesto, quiero guiarte a que ahí, a donde estás, sentado ahí en tu casa, manejando el vehículo, a donde te encuentres, en tu oficina, en tu lugar, a donde estés, quiero guiarte a que hagas esta oración conmigo, que dice así, de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que me he manejado
con sabiduría terrenal y nada me ha aprovechado. Pero en esta hora yo me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Y te pido, Dios, que tú me ayudes y que tú me des esa sabiduría que viene de lo alto. Y también que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias porque ahora yo sé y te siento en mi espíritu y te siento en mi ser que soy un hijo tuyo. Gracias por esa sabiduría, por ese regalo que tú me has dado en este día, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios.